Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Estamos en el video número 4 de esta serie de Daniel. El día de hoy vamos a analizar Daniel capítulo 11, versículo 14, como les había prometido en un video anterior. El título para el día de hoy: Los violentos de tu pueblo. Y sin más preámbulo, comencemos. Leemos Daniel 11:14 y dice de la siguiente manera: En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. En capítulos anteriores ya vimos quiénes son esos muchos que se levantaron contra el rey del sur. En este capítulo vamos a analizar quiénes son los turbulentos del pueblo que se levantaron para tratar de cumplir la visión, pero como estaba profetizado, ellos caerían. Aquí vamos a abrir este paréntesis para explicar este versículo. Aquellos tiempos a lo que se está refiriendo el texto bíblico, en aquellos tiempos, en plural, se refiere a los tiempos que sobrevinieron como resultado de ese levantamiento por parte de Antíoco III y Filipo V de Macedonia. Recordemos que estos dos se aliaron para hacer un contraataque después de la derrota de Antíoco III. Entonces regresaron con una mayor multitud, más grande que la primera, pues lograron tomar Celesiria, que incluía Judea. Recordemos que hasta este momento Judea había permanecido en manos del imperio tolemaico, es decir, desde el 323, que fue la muerte de Alejandro, hasta el 198 a.C. Todo este tiempo Judea, la región de Judea, había permanecido bajo el imperio tolemaico, excepto por 6 años, que fueron los 6 años cuando esa región le fue dada como dote por el matrimonio de Berenice. Fuera de esos 6 años, todo este tiempo permaneció bajo el dominio de Egipto, toda la región de Judea. Entonces, los tiempos cambian después del 198 a.C. ¿Por qué? Porque a partir de este año del 198, Judea empieza a formar parte del territorio seleucida. Después de esto, Judea permaneció en manos del imperio seleucida desde el 198 a.C. hasta el 141 a.C., cuando con apoyo de los romanos, los judíos lograron su independencia, pero esa independencia duró poco porque en el 132 a.C. Nuevamente fueron sometidos por el monarca seleucida Antíoco VII Sidetes, quien asedió Jerusalén y los obligó a pagar tributo. De esta manera, con ayuda de los romanos, consiguieron aproximadamente 9 años de independencia en esos tiempos que menciona la profecía. Ahora, los macabeos o la dinastía Osmonia o Asmonia, como se les conoce, fueron el único movimiento significativo por parte de los judíos durante ese periodo de la historia. Los hombres turbulentos procuraron la independencia de Judea aprovechando el debilitamiento del imperio seleucida. El movimiento se inició alrededor del 164 a.C., con lo que se llamó o se conoce como la revuelta macabea. Judas Macabeo hizo un tratado con Roma alrededor del año 161 a.C., tratando de independizarse. Antíoco V Eupator, que gobernó desde el 163 al 162, tras la muerte de Antíoco IV, este se le conoce como Antíoco Epífanes. Cuando murió él, su hijo Antíoco V intentó recuperar el control de Judea, pero también enfrentó resistencia. En el 162, Lisias, que era el regente de Antíoco V, también lideró campañas contra los macabeos, pero fue derrotado en la batalla de Betsur. El Demetrio I Sóter, que gobernó desde el 161 al 150 a.C., también al asumir el trono trató de someter a los judíos, pero enfrentó la oposición de Judas Macabeo. Antíoco VI Dionisio, que gobernó del 145 al 142 a.C., también durante su reinado hizo intentos de someter a Judea, pero la resistencia judía continuó bajo el liderazgo de Jonatán Macabeo o Jonatán Macabeo. Trifón,
Gobernó del 142 al 138 a.C. Este general Seleucida también intentó someter a los judíos y capturó a Jonatán Macabeo, quien más tarde fue asesinado. Finalmente, Juan Hircano I firmó un tratado con Antíoco VII Sidetes en el año 132 a.C. para salvar la ciudad. Hircano acordó pagar un tributo de 500 talentos de plata y entregar rehenes. Dentro de esos rehenes incluyó a su propio hermano. Entonces Antíoco VII levantó el sitio, pero no sin antes derribar las murallas de la ciudad. Esto ocurrió en el 132 a.C. Entonces, después de eso, el imperio seleucida comenzó a debilitarse después del año 100 a.C. aproximadamente. Finalmente cayó ante los romanos en el año 63 a.C. Y aquí es donde termina el reinado del imperio seleucida, que es uno de los 4 cuernos en los que se divide el reino griego. Sin embargo, de todos los gobernantes judíos que gobernaron durante ese intento de independencia en Judea, ninguno figura en la profecía, es decir, ninguno es mencionado. Solamente la única alusión al pueblo judío que se menciona durante esa época y durante ese tiempo es esta: y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Durante todo el tiempo que el territorio pasó a formar parte del imperio seleucida, los judíos se mantuvieron en rebelión y no se sometieron al gobierno a quien les correspondía obedecer, porque dentro de los tiempos proféticos al imperio seleucida le correspondía gobernar ese territorio en ese tiempo. Ahora, los macabeos o la dinastía osmonia, como se les conoce, fueron el único movimiento significativo por parte de los judíos durante ese periodo de la historia. Expandieron su territorio obligando a Idumea, Samaria y Galilea a adoptar el judaísmo por la fuerza, es decir, los conquistaron, los sometieron y los obligaron a aceptar la religión judía a fuerzas. Al parecer, estos hombres turbulentos tenían la idea de que tenían que establecer el reino de Dios por la fuerza de las armas y la violencia, y esa fue su forma de tratar de cumplir la visión. El establecimiento formal de la dinastía osmonia, o los macabeos como los conocemos, como gobernantes de Judea ocurrió cuando Simón Macabeo, uno de los líderes de la revuelta, fue nombrado sumo sacerdote y etnarca alrededor del año 140 a.C. Y el reinado de esta dinastía está marcado por episodios represivos hacia la propia población judía y lugares circundantes. Vamos a analizar algunos de los eventos más destacables en la historia durante ese periodo en la región de Judea. Por ejemplo, Simón Macabeo fue asesinado junto con 2 de sus hijos en el año 135 a.C. ¿Y quién lo asesinó? Lo asesinó su yerno Ptolomeo. ¿Y por qué lo asesinó? Porque buscaba apoderarse del trono. Juan Hircano también, como ya vimos, firmó un tratado con Antíoco VII Sidetes en el 132 a.C. Como parte del acuerdo, Juan Hircano pagó un tributo de 500 talentos de plata y entregó rehenes, incluyendo a su propio hermano. Aristóbulo I, también gobernante de Judea del 104 al 103 a.C., este reinó brevemente y fue conocido por su conflicto con su madre y sus hermanos, a quienes encarceló durante su reinado. Es decir, este gobernante Asmonio, durante el tiempo que estuvo en el trono, mantuvo a su madre y a sus hermanos en la cárcel. Después gobernó Alejandro Janeo del 103 al 76 a.C. Como este hombre era saduceo, crucificó a 800 de sus enemigos fariseos y mientras aún estaban vivos hizo degollar a sus mujeres e hijos delante de ellos. Esta represión llevó a muchos a huir de la ciudad y vivir en el exilio durante su reinado.
hecho que fue recordado en los textos de Qumran. Pueden investigar sobre estos textos por internet. Después de la muerte de Alejandro Janeo en el 76 a.C., que era rey y sumo sacerdote de Judea, sus hijos Hircano II y Aristóbulo II se enfrentaron por el control del reino. Hircano II inicialmente sucedió a su padre como sumo sacerdote en el 76 a.C., pero su hermano Aristóbulo II lo desafió y lo derrotó en una guerra civil, convirtiéndose en rey y sumo sacerdote en el 67 a.C. Hircano II, después de haber sido derrotado en esa guerra civil, fue depuesto y se retiró a la vida privada. Sin embargo, allá donde se encontraba en su vida privada, Antípatro de Idumea, que era un hábil político y consejero, vio una oportunidad en estos conflictos, así que Antípatro interviene y aconseja a Hircano II para que buscara la protección del rey árabe Aretas III de Petra, y juntos atacaron a Aristóbulo II en Jerusalén, lo que atrajo la atención del magistrado romano Pompeyo. Cuando Pompeyo el Grande intervino en Judea en el 63 a.C., Antípatro persuadió a Hircano II para que aceptara la autoridad romana. Y cuando Hircano II aceptó la autoridad romana, Pompeyo depuso a Aristóbulo II y reinstaló a Hircano II como sumo sacerdote, pero sin el título de rey, lo que dejó a Judea como un estado cliente de Roma. Y adivinen quién quedó manejando detrás del telón los hilos, pues Antípatro quedó detrás del trono manejando los asuntos de Judea en nombre de Roma, pero sin la capacidad de recaudar tributos para Roma. A partir del año 63 a.C., los asmonios desaparecen del escenario histórico y reaparecen nuevamente hasta el año 40 a.C. En el año 40 a.C., Antígono Matatías, quien era hijo de Aristóbulo II, ese Aristóbulo II, el que había sido depuesto por Pompeyo en favor de su hermano Hircano II, este Antígono Matatías buscó el apoyo de los partos para reclamar el trono. Por lo tanto, tomaron Jerusalén y mataron a Fasael. ¿Quién era Fasael? Fasael era hermano de Herodes. E instalaron los partos a Antígono Matatías como rey de Judea. Este ataque obligó a Herodes a huir a Roma. Herodes regresó y con la ayuda del general romano Cayo Socio sitió Jerusalén en el 40 a.C. Herodes combatió durante 3 años hasta que finalmente conquistó Jerusalén y depuso a Antígono. Y en el 37 a.C., Herodes entregó a Antígono a los romanos para su ejecución y de esa manera puso fin al reinado y a la dinastía Asmonia. ¿Qué más pasó? Herodes, por ejemplo, se casó con la princesa Asmonia Mariamma I en el año 41 a.C. para legitimarse como rey. Sin embargo, debido a la corta edad de Mariamma, el matrimonio no se consumó hasta el año 38 a.C., cuando cumplió la mayoría de edad. En el 29 a.C., Herodes ejecutó a su esposa Mariamne, la princesa Asmonia, por supuesta infidelidad. Y así termina la historia de los asmonios. Pero durante el tiempo que gobernaron y ejercieron influencia, estos asmonios sembraron una semilla en la mente de los judíos, una semilla tan profunda que aún perdura hasta nuestros días. Es decir, sembraron la idea de que el reino de Dios debe de ser establecido por la fuerza y la violencia. Y todavía esa idea sigue perdurando hoy en día en la mente de los judíos. Más adelante veremos cómo afectó esta ideología en los tiempos de Cristo y en los años que siguieron después. Todos estos hechos que acabamos de ver ahorita los vamos a repasar nuevamente en los videos siguientes, pero ya lo vamos a repasar dentro de la línea cronológica. Ahorita nos brincamos varias fechas, varios tiempos y varios eventos solamente para analizar este periodo de la historia y a estos personajes.
Y como vamos a volver a repasar estos eventos, espero que no les parezca aburrido. Aquí terminamos esta breve introducción a lo que son los violentos de tu pueblo. ¿Quiénes fueron? Pues ya más o menos tenemos una idea. Nuestro próximo capítulo sería el capítulo número 5 y vamos a estudiar Daniel 11 del 18 al 19 y el título será Un día de vergüenza para recordar. Así que los espero en el próximo capítulo. Hasta luego.